Buen día, en la clase de hoy vamos a analizar el citoplasma de las células eucariotas, que como veremos incluye el citosol y el citoesqueleto. La bibliografía básica de la clase de hoy también incluye los 3 textos recomendados en las clases anteriores. El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo y el resto de las organelas. Está compuesto, por un lado, por el citosol, que es una solución acuosa concentrada que engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, y el citoesqueleto, que constituye una red de filamentos proteicos que se extienden a través del citoplasma de todas las células eucariotas. La matriz citoplasmática o citosol es principalmente un medio acuoso, con aproximadamente un 85% de agua en la que están disueltas pequeñas sustancias orgánicas como aminoácidos, glucosa, ATP, etc., e inorgánicas como iones, sales minerales, etc. A nivel molecular posee un alto grado de organización. Es un fluido de naturaleza gelatinosa que contiene aproximadamente un 20% de proteínas solubles. En él están disueltas muchas de las moléculas que la célula necesita para su metabolismo, entre ellas moléculas orgánicas, que son intermediarios del metabolismo. Además, posee enzimas que dirigen, o sea, catalizan y controlan el metabolismo celular, por ejemplo, glucólisis, gluconeogénesis, la vía de las pentosas fosfato, la activación de aminoácidos, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de nucleótidos, etc. También contiene sistemas de transducción de señales internas, por ejemplo, segundos mensajeros como el AMP cíclico, GMP cíclico e inositol trifosfato. Se encuentran asimismo receptores intracelulares de señalización, como factores de transcripción, quinasas y proteasas. En el citosol se pueden encontrar inclusiones de material de reserva, por ejemplo, gotas lipídicas y gránulos de glucógeno. En el citosol están inmersos también los ribosomas libres. Las propiedades coloidales de la célula, como las transformaciones Sol-Gel, dependen del citosol y son básicas para determinadas actividades celulares, tales como las modificaciones de la viscosidad y el movimiento intracelular del citoplasma en forma de corrientes de fluido citosólico o como ciclosis o cellular streaming, o la locomoción celular de tipo ameboideo, la formación del uso mitótico y el clivaje o escisión de la célula madre para dar lugar a dos células hijas durante la fase de citocinesis de la división celular por mitosis. La segunda componente del citoplasma es el citoesqueleto. El citoesqueleto eucariótico está formado por 3 componentes: los filamentos de actina o microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los filamentos de actina poseen 7 nanómetros de diámetro y el monómero constituyente son las moléculas de actina G. Los filamentos intermedios poseen 10 nanómetros de diámetro y están conformados por aproximadamente 50 tipos diferentes de proteínas. Finalmente, los microtúbulos son los de mayor diámetro, poseen 25 nanómetros de diámetro y están conformados por dímeros de tubulinas alfa y beta. En esta imagen se presentan en el panel superior 3 imágenes de microscopía de fluorescencia en las que, con distintos fluoróforos, se han inmunomarcado los 3 componentes del citoesqueleto. En rojo se visualiza el citoesqueleto de actina, en azul se marcan los microtúbulos y en verde un tipo particular de filamentos intermedios, los filamentos de bimentina. En el panel inferior se muestran imágenes de microscopía electrónica de estos componentes. Puede observarse claramente que cualquiera de los 3 componentes del citoesqueleto ocupan gran parte del citoplasma celular y conforman un complejo entramado proteico en el interior de la célula. En primer término, comenzaremos por describir los filamentos de actina, también conocidos como microfilamentos. Antes de comenzar la descripción de los filamentos de actina, les comento que hasta no hace mucho tiempo se pensaba que las células procariotas carecían de citoesqueleto. Sin embargo, desde hace
unos años se han encontrado un conjunto de proteínas que actualmente se piensa que cumplen con esa función. Entre las más estudiadas encontramos a las denominadas MREB, que aun cuando el porcentaje de identidad de su secuencia de aminoácidos, que es de aproximadamente un 15%, sea bajo, sus plegamientos son prácticamente idénticos, como puede observarse en la figura central en la que se han superpuesto las estructuras de actina G y la BREB. Adicionalmente, estas moléculas procarióticas generan protofilamentos muy semejantes a los de actina, que como puede observarse en la imagen de la derecha, prácticamente tienen la misma estructura que los filamentos de actina. A la izquierda se muestran imágenes de microscopía óptica de bacilos y en el panel del centro se observa cómo se dispone este citoesqueleto bacteriano. Los filamentos de actina son los componentes más delgados del citoesqueleto. Como dijimos, poseen 7 nanómetros de diámetro y al menos en las células animales constituyen cerca del 5% del contenido total de proteínas. Forman el citoesqueleto dinámico que da soporte estructural a las células, ligando el interior celular con su entorno. Así, las fuerzas que actúan sobre el citoesqueleto de actina son traducidas y transmitidas por patrones de señalización con la información del medio externo. Los filamentos de actina permiten la motilidad celular, por ejemplo, a través de la formación y fusión de los filopodios o lamelipodios. En las células musculares, los filamentos de actinas están alineados y conjuntamente con los filamentos de miosina generan las fuerzas sobre estos filamentos para soportar la contracción muscular. En las células no musculares, los filamentos de actina forman un sistema de tracción para el transporte de cargas cuyo poder está dado por las miosinas no convencionales, tales como la miosina 5 y la 6. Las miosinas no convencionales usan la energía de la hidrólisis de ATP para transportar carga, por ejemplo, vesículas y organelas, a tasas superiores a las que se darían por difusión. Los monómeros constituyentes de los filamentos de actina son las moléculas de actina G. Los mismos son proteínas de 375 aminoácidos que poseen una marcada polaridad, con un extremo positivo y un extremo negativo. La polimerización de los monómeros se produce por la unión de los monómeros entre dichos poros, y cada monómero se une con el otro con un giro de 163 grados respecto del subsiguiente. Esto genera el aspecto de soga que posee el filamento de actina F. Cada filamento también posee un extremo barbado o positivo y uno puntiagudo o negativo. Cada monómero de actina porta una molécula de ATP o eventualmente de ADP y en función de la tasa de polimerización y despolimerización se definen los extremos positivo y negativo respectivamente. En rigor, sobre ambos extremos se producen ambos procesos, solo que en el extremo positivo prepondera la polimerización, mientras que en el extremo negativo lo que prepondera es la despolimerización. Este proceso se denomina treadmilling por su similitud con una cinta transportadora. La hendidura de unión del ATP está ubicada a la derecha. La actina comprende 4 subdominios denominados SD1, SD2, SD3 y SD4. El extremo barbado o positivo de cada monómero, SD1 y SD3, es mostrado sobre la izquierda y el extremo puntiagudo, SD2 y SD4, sobre la derecha. Igualmente, la polaridad del filamento de actina se muestra con el extremo barbado, positivo, sobre la izquierda y el puntiagudo, negativo, hacia la derecha. En esta diapositiva se observa la curva de polimerización
se puede apreciar que el polímero que se está formando, crece más rápidamente en el extremo positivo. La concentración crítica es aquella por debajo de la cual no hay polimerización. El treadmilling, o sea, esto que decíamos, esta especie de movimiento o desplazamiento, se refiere fundamentalmente al rango de concentración en el polímero en que el polímero se polimeriza en el extremo barbado o positivo y en el que se despolimeriza en el extremo puntiagudo o extremo negativo. Los filamentos de actina son influidos por una serie de proteínas. En la figura A se observa que el treadmilling de los filamentos puede ser alterado por la profilina y el factor despolimerizante de actina, que generalmente, respectivamente, aumentan y disminuyen el tamaño de los filamentos de actina. En el panel B se observa que la nucleación de los nuevos filamentos es mediada por el complejo ARP 2/3 que une monómeros de actina G lateralmente para generar ramificaciones de los filamentos de actina. Las forminas, por otra parte, nuclean nuevos filamentos de unión de actina G y mediante la cooperación con profilina. Finalmente, en el panel C se muestra que las proteínas de entrecruzamiento influyen en el ensamblaje y la organización de los filamentos de actina en las estructuras secundarias, tanto formando estructuras en red como empaquetamientos en forma de manojo. Como puede observarse en la figura D, las proteínas de capuchonado y corte promueven la ruptura y desmontaje de los filamentos de actina, mientras que en la figura E se observa que la actina también puede ser modulada por eventos tales como la hidrólisis regulada de nucleótidos, por ejemplo, ATP en el caso de actina, y modificaciones reversibles, por ejemplo, fosforilación de los componentes que controlan el montaje de actina. En esta diapositiva se muestra la formación de redes y manojos mediante las proteínas de entrecruzamiento. Una característica particular de las proteínas de entrecruzamiento es que, independientemente de los dominios espaciadores, todas poseen dominios de unión a actina acoplados a dominios de unión a calcio, ion que en muchos casos regula la función del citoesqueleto de actina en las células eucariotas. En el ejemplo de la diapositiva se pueden observar a la izquierda manojos de filamentos de actina mediante una proteína denominada fimbrina, mientras que a la derecha se muestra una organización similar, más espaciada, mediante la proteína de entrecruzamiento denominada alfa-actinina. Cuando los filamentos de actina se entrecruzan mediante proteínas de entrecruzamiento tipo filamina, los filamentos forman estructuras en red. Un ejemplo clásico de la organización de los filamentos de actina en forma de manojos y redes se da en las microvellosidades del epitelio intestinal. En dichas estructuras, en la región de la microvellosidad, los filamentos de actina se organizan formando manojos, mientras que en la base la estructura se da en forma de red. En la segunda parte de la clase veremos los otros dos componentes del citoesqueleto.